Bueno, muchachos, ya entramos ya más en detalle, ya casi entramos a lo que realmente me interesa de esto, pero seguimos con definiciones, ¿cierto? Topología es una forma de organizar algo, una forma en que se estructura algo, ¿cierto? Entonces, para los grafos tenemos diferentes topologías conocidas, ¿cierto? Tenemos estrella, que es esta forma, ¿cierto? Básicamente un nodo central y que se conecta con todos los demás, ¿sí? Tenemos anillo, ¿a qué es igual un anillo? Un ciclo, recuerden, es un ciclo. Y tenemos híbrida. Híbrida es estrella más anillo, que eso es una rueda. W sub 8, ¿cuántos vértices tiene? No. Recuerden que es un ciclo colocándolo uno en el centro. 9. Siempre es este número más el del centro. Bueno, el que conecta con todos. Es correcto, ¿cierto? Eso sí deben recordarlo, ¿cierto? Bien. Entonces, muchachos, bueno, esto ya lo hicimos, pero igual, vamos a ver. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuántos vértices y aristas tiene cada uno de los grafos? Eso ya lo habíamos hecho. Pero igual les pregunto, ¿cómo saco el de Katsuene? ¿Qué tendría que hacer para sacar el de Katsuene? Vamos a ver. ¿Katsuene quién es? Grafo completo con n vértices. ¿Sí? Entonces, aquí que yo me doy cuenta, muchachos, ¿qué tengo que saber para sacar el número de vértices? Con el número de aristas, perdón, con lo que yo sé. ¿Qué yo sé para sacar el número de aristas? ¿Qué yo sé? Primero, esto es un grafo no dirigido, para empezar. Para el grafo no dirigido, ¿yo cómo sé para sacar el número de aristas? ¿Cómo sé hacerlo? ¿Bajo qué? Este es el número de vértices, correcto, ¿cierto? Para este caso. Un Katsuen es un grafo completo con n vértices, es correcto. Pero yo les hago una pregunta. ¿Qué tengo que...? ¿Yo cómo me doy cuenta cuál es el número de vértices, el número de aristas que tiene esto, perdón? El número de aristas. ¿Qué me sirve? El teorema de Hanchecking, ¿qué me dice? ¿Cierto? El número de... Sí, la sumatoria de los grados. Pues como es G de B, E, ¿cierto? Pues conjunto de vértices, conjunto de aristas, ¿cierto? Trato de hacerlo lo más formal posible. Entonces, de todos los vértices, la sumatoria de todos los grados de los vértices, básicamente lo que dice aquí. Entonces, muchachos, bien, entonces ya sabemos que este es el teorema de Hanchecking. ¿Qué necesito saber ahora para poder aplicar este teorema con respecto al grafo completo? Saber el grado, correcto, ¿cierto? Saber el grado, ¿cierto? De los vértices que están en Katsuene. Pero, ¿cuál es el grado de los vértices que están en Katsuene? La definición de grafo completo, ¿qué les dice? Cada vértice está conectado con todos. Entonces, ¿cuántas aristas incidentes tiene cada vértice? N menos 1. ¿Por qué? Porque tenemos n vértices. Tenemos que cada uno está conectado con el resto. ¿Qué quiere decir? Que un vértice está conectado con n menos 1. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la definición de grafo completo. ¿Sí? Entonces me dice que cada vértice está conectado con n menos 1. ¿Cierto? Y ahora me dice, es la sumatoria de los grados. ¿Cuántos vértices tenemos? N. ¿Cierto? N. Y es igual a 2c. Por lo tanto, es n menos 1 sobre 2. Otra forma de sacarlo. Usted tiene un grafo completo, pongámoslo en dibujo, ¿cierto? Con n vértices, ¿cierto? Estos son n vértices, es un conjunto de n. ¿Listo? Esto aquí hay muchos en este conjunto. ¿Usted qué sabe? Que cada uno de estos está conectado con el resto, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas aristas incidentes hay en cada vértice?
¿Cuántas aristas incidentes? Si cada uno está conectado con el resto. Analizando uno. Hay n menos 1 aristas incidentes. Y recuerden que el grado es el número de aristas incidentes a un vértice. Recuerden que eso es en grafos no dirigidos. Ya en dirigidos es otro cuento. ¿Sí? Entonces tenemos el número de aristas que son incidentes a él. Entonces tenemos que es n menos 1. ¿Y cuántos vértices hay? N. Por lo tanto, hay n por n menos 1. La sumatoria de los grados da eso, ¿cierto? N por n menos 1. Y el teorema de Hanchekin, ¿qué dice? Que eso es igual a 2 veces el número de aristas. Por lo tanto, E es igual a n por n menos 1 sobre 2. De nuevo, muchachos, no se aprendan esta fórmula de memoria. Aprendan cómo sacarlo. Porque en el examen no va a ser tan... Yo no les voy a poner eso tan mecánico. Voy a poner otros tipos de grafos. Yo les puedo dar la especificación de un tipo de grafo. Ahora obtenga el número de aristas. Por ejemplo, el grafo tripartito. ¿Sí lo vieron como lo hicimos, no? ¿Sí? Entonces, no memoricen. De nuevo ese es el llamado. Bien, muchachos. Entonces, ahora ustedes me van a ayudar a hacer el de W sub n, que ese lo hicimos la clase pasada, pero lo van a hacer ustedes. Díganme en el proceso, ¿cómo lo harían? ¿Qué es lo primero que hay que saber? Que es una rueda, ¿cierto? ¿Cómo es una rueda? Es un ciclo, ¿cierto? Voy a suponerlo que tiene uno conectado con todos, ¿cierto? Eso es lo que hay que saber. Entonces, muchachos, primera pregunta. ¿Cuántos vértices hay? N más 1. ¿Por qué hay n más 1? El ciclo que tiene n más del centro, ¿cierto? Ahora bien, muchachos, ¿qué más tengo que saber para calcular el número de aristas? ¿Qué es lo segundo que tengo que saber? ¿Qué me ayuda a calcular el número de aristas? Estos son familias de grafos simples. W sub n, cat sub n, cat de n, m son familias de grafos simples. ¿Qué quiere decir que sean familias de grafos simples? No tenemos aristas paralelas ni tenemos bucles. Ya cuando son aristas paralelas cambia, que podría pasar en el examen, que yo ya les coloqué otra cosa, ¿cierto? Podría pasar con aristas paralelas o bucles, pero por ahora estamos en familias de grafos simples, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahorita les pongo un ejercicio a ver si lo cranean. Entonces, muchachos, se me fue. Entonces yo les pregunto, ¿qué tengo que saber para calcular? Listo, ya sabemos que es n más 1 vértices por la definición de que lo que es una rueda. Eso es una rueda. Entonces, muchachos, ¿qué más tengo que saber para calcular el número de aristas? ¿Qué me sirve? ¿Qué me sirve? ¿Qué usamos? Algo, o sea, ¿qué fórmula, qué estrategia me sirve para calcular el número de aristas en un grafo no dirigido? 2 veces número de aristas es igual a la sumatoria de los grados, ¿cierto? De los grados. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que saber. ¿Sí? Ahora bien, muchachos, ¿qué quiere decir qué es la definición de grado? ¿Qué es el grado de un vértice? Número de aristas que son incidentes a él, ¿cierto? O sea que uno de sus extremos es el vértice está en uno de los extremos de la arista. Entonces yo les hago una pregunta, muchachos. ¿Cómo tenemos este grado en forma general? ¿Qué tenemos que saber? La estructura del grafo, ¿cierto? Entonces yo les pregunto, ¿cómo yo saco este grado? Díganme ustedes, ¿cómo haría? Tengo que analizar cada vértice, ¿cierto? ¿Cómo? Grado 2 sería en ciclo, pero como se agrega una más que conecta al central, por lo tanto sería grado 3. Tenemos unos cuantos vértices en grado 3, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuántos vértices serían en grado 3? N. Porque tenemos el ciclo, ¿cierto? Pero ahora a cada vértice le sale uno hacia el centro, ¿cierto? Bien, tenemos 3 por N, ¿cierto? ¿Será que ya está todo? No, ¿quién me falta? El del centro, que es N, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el del centro conecta con N. ¿Sí me siguen? El del centro conecta con N, ¿sí?
¿sí? Es la definición de rueda, ¿sí? Entonces, muchachos, me da que 2 veces el número de aristas es igual a 4 por n. Por lo tanto, el número de aristas es igual a 2 por n. ¿Dónde n qué es? El valor o bueno, digamos, llamémosle el nivel de la rueda, ¿cierto? Es el nivel de la rueda, W sub n, ¿sí? Para que no confundan ni con grado ni eso, nivel de la rueda, W sub 3, por ejemplo. W sub 3, ¿cuántos vértices tendría? 4, ¿cierto? ¿Y cuántas aristas tendría teóricamente? 6. Miremos si es cierto. Esto se llama práctica, que eso también lo hablaban en el curso. Usted puede contrastar lo que usted sabe. Entonces sabemos que esto es un C sub 3, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué le dice? ¿Y cómo sería W sub 3 por lo tanto? Coja esto y agrégale 1 en el centro. ¿Cuántos vértices tenemos? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas aristas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemos contrastado lo que dedujimos. Entonces, muchachos, yo les hago la siguiente pregunta. Voy a modificar el grafo bipartito completo. Voy a llamarlo grafo bipartito con ciclos. Me lo inventé, con bucles. ¿Qué característica tiene? Cada nodo, ¿cierto? Cada nodo, o cada, bueno, vértice, tiene un bucle. ¿Sí? Decidí añadirle eso. Tiene un bucle. Calcule el número de aristas de Kn. Bueno, llamémoslo K', que es distinto, n, n. Pongámosle K' porque realmente no es K. Yo me lo inventé. ¿Cierto? No existe, de hecho. ¿Cómo haría para calcular el número de bucles? Entonces, muchachos, ¿qué es lo primero que uno hace en un problema tan complicado? Uno hace un dibujito, ¿cierto? Aquí hay n vértices y aquí hay m. Entonces, bueno, aquí hay tatán y aquí hay. Para que sea grafo bipartito completo, ¿qué característica hay? Que cada uno conecta con todos. Pero ahora, ¿qué se le adiciona? Un bucle, ¿cierto? Esa es la idea. Ahora se le adiciona un bucle. Carajo. Ahora se le adiciona un bucle, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Necesito calcular el número de aristas. ¿Qué puedo usar para calcular el número de aristas? Pues empezamos por el teorema de Hanchecker, ¿cierto? Sumatoria de los grados, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué tenemos que entrar a analizar? Los grados, ¿verdad? ¿Sí me siguen allí? Tengo que analizar los grados. Ahora bien, muchachos, entonces, como todos estos de este conjunto son exactamente iguales, ¿cierto? Podemos analizar el grado de uno. ¿Cómo es el grado de este señor, muchachos? Sería m, ¿cierto? Pero no sería más 1. ¿Por qué? El bucle cuenta, en no dirigidos cuenta por 2. Recuerden que en dirigidos cuenta como de entrada y como de salida. Recuerden, de entrada y de salida. Pero en no dirigidos cuenta por 2. Entonces, ¿cuánto tendríamos? N más 2, ¿cierto? Perdón, M más 2, porque realmente aquí hay M. ¿Y cuántos tenemos iguales? N, ¿cierto? Más, ¿cómo sería el de este? ¿Cuál es el grado de este, muchachos? Sí, todos tienen bucle. Todos tienen bucle. N más 2, ¿cierto? Por N. ¿Por qué? Porque cada uno tiene grado M, más el bucle que cuenta por 2. Aquí vieron que cambié un poquitico la torta, ¿sí? Pero con las herramientas que tenemos, ¿qué somos capaces de hacer? De encontrar la solución, ¿cierto? Por eso hay que cambiar un poco la estrategia. 2E es igual a ¿qué? A N por M más 2N más N por M más 2 por M, ¿cierto? De aquí sale que E es igual a N por M más N más M.
Pues porque este suma, quedan 2, quedan términos de 2 y factorizo. ¿Sí lo ven? Miren cómo cambió la fórmula. N por M más N más M. Y ustedes pueden hacer la prueba, les va a dar. Preguntas hasta aquí, muchachos. Miren cómo les cambié de esta forma. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Simplemente cambié un poquito la forma. Y yo me puedo inventar cosas así. ¿Sí? Entonces la idea, no se aprendan esas fórmulas de memoria, aprendanlas a sacar por esa razón. ¿Sí? Es más eficiente. ¿Por qué? ¿Qué pasa, muchachos, si ustedes aprenden esas fórmulas de memoria? Yo que únicamente les podría preguntar de los grafos que vimos, ¿cierto? ¿Usted sería capaz de hacer un grafo distinto como este? La respuesta sería no, ¿cierto? Entonces, muchachos, esto amplía un poco más la capacidad. ¿Por qué? Porque es que hay que saber, primero hay que saber qué tipo de grafo es. Segundo, que hay que saber, fundamental, el teorema de Hancheki. Tercero, que hay que saber qué es el grado de un grafo, ¿cierto? Y cuarto, que hay que saber cómo analizar los grafos de forma general, ¿cierto? Ahora, si usted tiene dificultad al principio, dibújelo todo y ya poco a poco va abstrayendo. O sea, si usted tiene dificultad con estos dibujos generales, pues hágalo todo. Usted puede ponerle valores a n y a m, ¿sí? 5 y 6, por ejemplo, y hacerlo. Aunque sale ¿qué? ¿Qué creen que sale? Bastante engorroso, ¿no? Pero el análisis, el llamado es ese. Bueno, muchachos, ¿qué es la secuencia de grado? ¿Cierto? Pues la secuencia de grado, básicamente, muchachos, ¿qué es? Colocar de menor a mayor los grados de un grafo, básicamente. ¿Sí? Colocar en una lista de menor a mayor los grados de un grafo. Por ejemplo, ¿por qué K de 2, 3? ¿Cierto? Ah, perdón, es de mayor a menor, qué pena, de mayor a menor. Entonces, muchachos, ¿qué pasa aquí? K de 2, 3, tienes 2 vértices de grado 3 y 3 vértices de grado 2. Recuerden que esto es un grafo bipartito completo. ¿Qué pasa con W sub 4? Van a tener un vértice de grado 4 y 4 vértices de grado 3. ¿Sí lo ven? Esta es la rueda. Y en C sub 4 van a tener 4 vértices de grado 2. Si yo le coloco C sub 100, ¿cómo saldría la secuencia de grado? C sub 100. ¿Cómo saldría? 100 de grado 2, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la secuencia de grado de Katsu n? Pues sencillamente, n vértices de grado n menos 1. ¿Sí me siguen allí? N menos 1. Bien, muchachos. Bueno, la secuencia de grado, ¿cierto? De cualquier set sub n es n términos 2, ¿cierto? Es una lista de n veces 2, ¿sí? Pues siempre van a tener grado 2. En el caso de W sub n, tienen un vértice de grado n y n vértices de grado 3. Recuerden que es el mismo ciclo, pero agregándole 1 en el centro que conecta con todos. Bien, ¿cuál es la secuencia de grado para cualquier k, n, m? Vamos a ver si ustedes lo abstraen. K, n, m. Quiero la secuencia de grado de ese señor. ¿Qué es lo primero que hay que mirar? Hay dos formas que pueden presentarse. ¿Qué hay que mirar? Si yo les digo que se ordena de mayor a menor, ¿qué es lo primero que hay que mirar? Exactamente. Si n es mayor que m, ¿cómo queda la secuencia de grado? N, ¿cierto? ¿Cuántas veces queda n? M veces, ¿no? M veces. Después, ¿qué sigue? M. ¿Cuántas veces? N veces, ¿verdad? ¿Y qué pasa si fuese al contrario? M mayor que n. Cambiaría, primero sería m y después sería n. Y si son igual, realmente ahí ya no importa cómo los pongo, ¿sí? Entonces, muchachos, si gustan, prendan los ventiladores, que está haciendo como calor. Entonces, muchachos, ¿qué es un subgrafo? ¿Cierto?
Básicamente, un subgrafo es un grafo que usted puede extraer de un grafo, válgase la redundancia, pero formalmente, ¿qué es? Sea un grafo G, ¿cierto? Con un conjunto de aristas dado, ¿cierto? Un conjunto de vértices y aristas dado. ¿Qué es un subgrafo G1? Es un conjunto de vértices y aristas que cumplen la siguiente característica. Que los vértices están contenidos dentro del grupo. Los vértices y las aristas están contenidos entre las aristas. Pero ¿qué característica debe tener las aristas? Que yo no puedo coger, por ejemplo, un subgrafo donde hay una arista mocha. ¿Sí me siguen? Aquí no lo dice, pero usted debe coger aristas que sean totalmente definidas dentro del subgrafo. También debe cumplirse que aquí hace falta que las aristas están contenidas dentro de ¿quién? Dentro de B1 al cuadrado. ¿Sí me siguen? También debe cumplir esta. ¿Sí me siguen con esta definición? ¿Cuál es el cuadrado de un conjunto? Son las tuplas de tamaño 2, ¿cierto? ¿Sí me siguen? Son los subconjuntos de tamaño 2 que uno puede formar. Entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? Tiene que B1 sí está contenido dentro del grupo de vértices, obviamente E1 está contenido dentro del grupo de aristas y también E1 está contenido dentro de esto elevado al cuadrado, pues para que tenga sentido. Esta definición hace falta aquí. Entonces, muchachos, porque si no usted podría tener aristas mochas. Entonces, muchachos, observen, este es G1, ¿cierto? Este es G1. Bueno, realmente aquí no llega. G2 es subgrafo de G1. Cogemos a este es C, ¿cierto? Esto es D aquí abajo, perdón. Aquí falta CD. ¿Sí lo ven? Esto es C y esto es D. ¿Sí lo ven ahí? Entonces sí es subgrafo. Y observen, G2 será subgrafo B, E y D. Por lo tanto es subgrafo. ¿Sí lo ven? Básicamente es un grafo que uno saca de otro grafo. ¿Sí? Ahora observen esto. G5 será subgrafo de G4. Observemos. T, ¿en qué dirección va? De S hacia T, ¿sí lo ven? De S hacia T. Y de V hacia S. Entonces sí es. Ah, bueno, y W. Pero ¿qué pasó? No sacamos la arista. ¿Sí lo ven? Uno podría sacar un vértice únicamente y eso es subgrafo. ¿Sí? Dada la definición. ¿Sí me siguen allí? Podría ser, por ejemplo, esta W solito es subgrafo de G4. No necesariamente tiene que tener aristas. ¿Sí me siguen acá? Entonces, pues, podemos colocarlo o no colocarlo. No es obligatorio. Entonces, muchachos, miren la subgrafo de un grafo. Miren todo lo que va saliendo. ¿Sí? Son todas las posibles combinaciones que usted saca. Para empezar, puede sacarlos de grado 1. ¿Sí lo ven? Luego esos mismos, pero de a 2. Y luego empezando a colocar aristas. ¿Sí lo ven? Sale bastante. ¿Sí lo ven? O sea, básicamente todas las posibles combinaciones colocando vértices y aristas de un grafo. Entonces, dígame. No es necesario. En este. No, pero porque cumple la definición. Los vértices están contenidos y las aristas están contenidas. Y las aristas pues tienen sentido, ¿no? Las aristas tienen sentido. Sí, no necesariamente. Podría estar esto solo y también sería subgrafo. ¿Qué es lo que muestran acá? Observa este, ABCD. Mira acá. ABC, ¿sí lo ves? ABCD. Aquí está, ABCD. Aquí está. Podría aparecer un E que ya no está, o aparecer una arista que no está. ¿Qué arista no está acá? Por ejemplo, una arista entre C y B. Si apareciese algo con arista entre C y B, ya no sería subgrafo, porque no está contenido. Si cambia la dirección también. Sí, porque recuerden que en grafos dirigidos, la dirección
Esto es distinto de estos dos. Ambos son distintos. La dirección importa en grafos dirigidos. Dígame. Sí, sacarlos intuitivamente es muy difícil. Es muy difícil. No es demasiado difícil. Por eso no voy a entrar en el cálculo de eso. Muy complicado porque depende de cómo es el grafo. Bien, muchachos, aquí vienen más definiciones. Tenemos un subgrafo recubridor, ¿cierto? Es aquel, ¿cierto? Que cumple, miren lo que cumple. ¿Qué quiere decir esto? Es un subgrafo, pero ¿qué cumple? No es el mismo. Que tiene los mismos vértices. Solamente eso. Tiene los mismos vértices. Eso es un subgrafo recubridor. Observemos acá. Observemos este señor y este señor. ¿G2 es subgrafo recubridor de G1? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque tiene el mismo número de... Tiene los mismos vértices. Y algunas aristas. ¿Sí? Podría estar sin aristas y también es subgrafo recubridor. Entonces, tiene razón. Esto no, sí, tiene razón. Esto no es un subgrafo. Tiene toda la razón. Aquí hay un error. Esta arista no debería de estar. Sí, hay un error ahí. Sí, tiene razón. No, a ver qué dice acá. Sí. Sí, tiene razón. Esto no es... ya. No hay error. Ya sé por qué. No, es con respecto a la de abajo. G1 y G2 son subgrafos recubridores de G. Ahí sí ya tiene sentido. Pero G2 no es subgrafo recubridor de G1. ¿Por qué? Esta arista. Buena observación. Ambos son subgrafos recubridores de G. Y a su vez G4 y G5 son subgrafos recubridores de G'. ¿Sí me siguen acá? Entonces, ¿cuál es la regla? Que sea subgrafo y que tenga los mismos vértices. Eso es un subgrafo recubridor. Ese concepto lo van a necesitar recordar cuando veamos árboles recubridores en la siguiente sección. No, simplemente tiene que tener los mismos números de vértices, el mismo vértice, eso es todo. Y si contiene aristas, deben ser de ese conjunto. O sea, no puede tener aristas que no existan. Porque, por ejemplo, la observación que hizo el compañero es muy buena. Porque entre D y E, mire, D y E. Si este no es subgrafo recubridor de este, porque existe la arista acá. De hecho, no es subgrafo. ¿Sí? No es subgrafo, sencillamente. ¿Sí? Bien, muchachos. ¿Qué es un subgrafo inducido? ¿Cierto? Entonces, un subgrafo inducido, que lo denotaremos como, miren cómo lo denotan. Como llave, W llave, al subgrafo de G que se obtiene tomando los vértices de W y las aristas que son incidentes. Entonces, observemos este grafo, ¿sí? Entonces, H1, ¿cierto? H1, ¿qué cree que vértice tomaron para crearlo? Solamente B2, ¿no? Porque es extraer un conjunto de vértices y las aristas que son incidentes. ¿Qué pasa si yo dijera B5? Tendría que extraer B6 y B4, ¿cierto? Entonces aquí solo extrajeron B2. ¿Sí me siguen? Ahora bien, muchachos, este es su grafo inducido. ¿Ustedes qué ven? No, ¿por qué? Exactamente, ¿sí? Porque supuestamente aquí cogieron B2, ¿cierto? Y supuestamente B5. ¿Cómo? Este sí es incidente cogiendo B2.
Pero este es incidente cogiendo B2 y B5. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué hace falta? Falta esta arista de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es un subgrafo inducido? Coja los vértices, un conjunto de vértices, y las aristas que son incidentes. Eso es un subgrafo inducido. ¿Listo? Igual aquí lo dice. Entonces, H1 es un subgrafo inducido, ¿cierto? Ya que B1, B3, B5, son B1, B2, B3 y B5, que los ves acá, son aristas son vértices de este grafo. Y contiene todas las aristas que son incidentes. O sea, contiene esta arista de acá, que la ven, esta arista de acá y esta arista de acá. Aquí cometí un pequeño error. Entonces, muchachos, de nuevo, voy a coger B3, B2, B1 y B5, como este conjunto de acá. Y cojo las aristas que son incidentes. ¿Sí lo ven? Que son incidentes entre ellos. ¿Sí lo ven acá? Corrección de la definición. ¿Y acá cuántas aristas cogieron? Perdón, ¿cuántos vértices cogieron? Los cogieron todos. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas aristas hay incidentes entre ellos? Faltaría aquí y faltaría aquí. ¿Sí me siguen? Entonces, de nuevo, muchachos, cojamos un conjunto de aristas, un conjunto de vértices, y cogemos las aristas que son incidentes. En este caso, si cogemos B3, B2, B1 y B5, las que son incidentes entre sí, sería B3, B2, B2, B1 y B2, B5. Y acá, si cogemos los 6 vértices, ¿qué debería de salir? El grafo igualito, grafo completo. Entonces eso es lo que dice acá. Para grafos dirigidos es exactamente lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, si este fuese dirigido, ¿cierto? Supongamos un grafo dirigido. ¿Qué pasó? Ah, ya. Supongamos este grafo dirigido. Acá. Entonces supongamos que vamos a coger esto para un subgrafo inducido. Vamos a coger estos dos, ¿cierto? ¿Qué nos saldría? ¿Cierto? Son estos dos vértices. ¿Cuáles son las aristas que son incidentes a ellos dos? Solamente y ya. ¿Ya me sigues? Esa es la respuesta. Es lo mismo, básicamente. Entonces, muchachos, les voy a resumir esto en dos sencillos conceptos. Cuando usted elimina una arista, usted sencillamente la borra, no hay problema. Pero cuando usted borra un vértice, ¿qué tiene que borrar también? Las aristas que son incidentes a él. ¿Por qué? Porque están conectados y una arista debe conectar a dos vértices. ¿Qué pasa si quito un vértice? Queda la arista mocha, eso no es una arista, por lo tanto debe eliminarla. Esa es la resumen de eso. ¿Sí? Cuando usted coge, va a eliminar aristas, bórrela, no hay problema. Cuando usted va a eliminar vértices, debe borrar los vértices y las aristas que son incidentes. Bueno, preguntas hasta aquí, muchachos, que ya terminé la parte de topologías y subgrafos. Eso fue realmente rápido, ¿sí? Entonces, muchachos, dígame. Sí. Entonces, muchachos, conceptos. Llamémoslo fragmentos, ¿cierto? ¿Qué debe saber usted? ¿Qué es un subgrafo? ¿Qué es un subgrafo? Es un grafo, básicamente, que puede extraer de otro grafo. Formalmente, ¿cierto? Formalmente, muchachos, usted tiene un grafo G, ¿cierto? Con un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, ¿cierto? Entonces, tenemos un grafo G1 con conjunto de aristas B1 y E1, que cumple lo siguiente, que B1 está contenido, que está contenido dentro de
de B, ¿cierto? O sea, B1 es subconjunto de V y también x1 es conjunto de D. Y también se cumple que 1, o sea, que las aristas están dentro del conjunto de vértices que tiene su grafo. Esto es por sentido común. ¿Ah? No, porque si fuese B al cuadrado, es que se va a cumplir lo siguiente, que E está contenido dentro de B al cuadrado. Pero ¿qué pasa? E1 debe estar dentro de B1 al cuadrado, para que tenga sentido. Si esto fuese así, usted podría tener una arista que tenga un vértice que existe en su grafo y otra que no existe, y eso no sería una arista. Esto es por sentido común, pero lo importante son estas dos, ¿sí? Esto es definición formal, ¿sí? ¿Listo? A mí porque me gusta la formalidad. Segundo, muchachos, ¿qué más vimos? ¿Su grafo qué? Recubridor, muy bien. En pocas palabras, ¿qué es? Un grafo que tiene los mismos vértices, no necesariamente las mismas aristas. Hago la aclaración, ¿sí? ¿Qué más tenemos, muchachos? Y su grafo inducido, ¿cierto? Escoger un conjunto de ¿qué? De vértices y las aristas que son incidentes entre ellos, ¿no? Solo entre ellos. ¿Vale? Vimos otra cosa. ¿Qué más? Eliminación de aristas, que es borrarla y ya. Y de vértices, que es borrarlo, que también deben borrar las aristas que son incidentes. Vimos otra cosa, ¿qué más? Los posibles subgrafos de un, ¿sí se acuerdan? Los subgrafos de un grafo, que es básicamente empezar a coger vértices, vértice por vértice, los conjuntos de tamaño 2, los conjuntos de tamaño 3, hasta tamaño n, y luego empezar a variar las aristas. ¿Sí? Eso sale mucho, eso es más de 2 a la n. ¿Sí? Bien, muchachos, ¿preguntas hasta aquí esta sección? Ese es un resumen. ¿Preguntas? ¿Sentimientos? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, muchachos, esperen, yo hago algo. Debo poner esto en otra parte. Listo, ahí ya queda. ¿Preguntas, muchachos? Bueno.